Les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Doy gracias al Señor por un domingo más que el Señor me permite poder transmitir esta enseñanza a través de este video. Estamos haciéndolo para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, en esta mañana tenemos una de las lecciones en Santiago, ¿verdad? En el capítulo 5 que vamos a mirar en esta mañana. Y el título se titula Practiquemos la paciencia y la oración. Gloria al Señor. Muy importante, ¿verdad? Es la lección número 5, ¿verdad? Para ya abril 2, gloria al Señor, a 23. Y la enseñanza está en el libro de Santiago, del capítulo 5, del 1 al 20. Gloria al Señor. Vamos a dar principio a la enseñanza, pero antes voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a poder transmitir esta enseñanza. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por lo bueno y misericordioso que has sido con cada uno de nosotros. Gracias te damos grandemente, Señor, en esta mañana, Padre, aleluya. Hay una necesidad, Padre, en esta mañana, y es de que oremos por uno de los primos de mi esposa que ha perdido, Señor, a este ser querido, Señor, a su hermano, Señor. Apenas acababa de morir un hermano y usted, Señor, ha permitido que otro hermano pase a mejor vida. Pero le suplico que, Señor, le dé, Señor, paciencia, le traiga, Señor, confortamiento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y a usted daremos honra y gloria desde hoy para siempre. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Ya dijimos el título de la lección y donde se encuentra, gloria al Señor. La verdad central, dice la palabra del Señor, los cristianos están llamados a ser persistentes y llevar una vida de oración y comprensión. El versículo clave se encuentra en Santiago 5:8 y dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gloria al Señor. Este último capítulo de la carta de Santiago trata sobre la paciencia y la oración. Dos cosas muy importantes, gloria al Señor. La confesión y la restauración. Todo lo cual es necesario para que el cristiano viva en un mundo que cada vez más perverso. Vivimos en este mundo que cada vez es más perverso. Es posible que hayamos experimentado largas esperas para obtener respuesta a oraciones, como el nuestro deseo de ver pronto a Jesús y el anhelo de ver a algunos que amamos vuelvan a la fe. En el libro de Santiago, Dios nos ha dado ayuda práctica para todas estas dificultades, gloria al Señor. Hay una actividad inicial que dice se requiere paciencia, gloria al Señor. Quizás haya dicho necesito paciencia y la necesito ahora mismo. Lamentablemente, la paciencia no llega en un momento, en un instante. Más bien crece solo con la práctica. Es posible que las advertencias de Santiago a los ricos en Santiago capítulo 5, versículo 1, en donde principia leyendo la palabra del Señor y dice, pobre de los ricos, ¿verdad? Aullar, ¿verdad? Y lamentarse, ¿verdad? Por todos sus tesoros que ellos tienen. Y dice la palabra del Señor, quizás algunos de sus lectores se encuentren entre los pobres que habían sido maltratados y defraudados. Cuando Santiago escribió esta carta,
diciéndole, ¿verdad?, que los ricos los opresionaban, ¿verdad?, y que los ricos tenían la mano fuerte sobre los pobres. Quizás habría unos pobres, ¿verdad?, en esta carta que Santiago escribió, ¿verdad?, a los creyentes, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Muy bien, y dice que habían sido maltratados y defraudados. Santiago advirtió a los ricos no por su riqueza, sino porque esa riqueza se acumuló engañando y maltratando a personas inocentes, ¿verdad? En esos tiempos a los ricos, ¿verdad?, habían tratado de aprovecharse de los pobres, ¿verdad?, deteniéndoles el sueldo, ¿verdad? Y a varias personas, aleluya, y los maltrataban, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Esta advertencia puede haber estado relacionada con aquellos mencionados en el capítulo anterior, que hicieran sus propios planes en lugar de someterse a Dios. La enseñanza pasada miramos cómo muchas personas hacían planes para el día de mañana o al día siguiente sin contar con la voluntad de Dios. Muy bien, dice la palabra de Dios. Lo más probable es que Santiago no les hablaba a miembros de las congregaciones, gloria al Señor, ya que hay un llamado de arrepentimiento. Esta carta iba dirigida no solamente a los creyentes, sino a los que los que no habían creído todavía, porque había un llamado al arrepentimiento. Gloria al Señor. Sin embargo, se dirigió directamente a los miembros de la congregación cuando comenzó la enseñanza sobre la paciencia y la perseverancia en los versículos que siguen. Muy bien, vamos a mirar el inciso 1 que dice el valor de la paciencia y la perseverancia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, aleluya, hemos experimentado, ¿verdad?, que la paciencia a veces se pasa, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? No tenemos paciencia, especialmente cuando estamos en la oficina, ¿verdad?, de algún doctor, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia, como, ¿verdad? A veces toman tiempo para que a usted lo atiendan, ¿verdad? Dice la palabra, si alguna vez ha esperado en un consultorio médico, en una larga fila en un supermercado también, o en una línea de carros tratando de pasar, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces hemos tenido la experiencia de que tenemos una cita, ¿verdad? Y vamos muy deprisa, y parece que cuando vamos más deprisa, ¿verdad?, el tráfico se pone más pesado, y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor paciencia, ¿verdad? Porque a veces vamos rápido, queremos llegar a la cita pronto, pero parece que todas las luces, ¿verdad?, están en rojo, ¿verdad? Y eso es ahí donde necesitamos, ¿verdad?, la paciencia, aleluya. Es algo muy importante, aleluya. Dice, en Santiago 5:7, que ya acabamos de leer, dice la palabra del Señor, el escritor animó a sus lectores a ser pacientes en sus sufrimientos. Conforme va a ir girando la enseñanza, vamos a mirar qué clase de sufrimientos, ¿verdad?, atravesaron a estas personas, estos creyentes. Parte de ese sufrimiento probablemente fue provocado por la peor interacción con los ricos, mencionados ya en los versículos 1, del 1 al 6. Más importantes son, los animó específicamente a ser pacientes mientras esperaban el regreso de Cristo, ¿verdad? Él le dice, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes esperando la venida de Jesucristo. Una de las mayores fuentes de ayuda en las pruebas en nuestra convicción respecto al regreso de Cristo.
Muchos creyentes han superado el sufrimiento a causa de esta esperanza. Santiago animó a los creyentes a ser pacientes hasta el regreso de Jesús. En el versículo 7, que ya le dimos lectura, dice la palabra de Dios, para ilustrar la necesidad de los creyentes de perseverar en las dificultades hasta el regreso de Cristo. Santiago menciona a los agricultores. El agricultor espera que los cultivos crezcan y sean cosechados, dependiendo de Dios por las lluvias de otoño y primavera que los nutre. De la misma manera debemos ser pacientes. Dios provee fielmente a la lluvia que necesitan los cultivos y ha prometido fielmente que Cristo vendrá de nuevo. Por eso, gloria a Dios, les insista, ¿verdad?, que esperen, ¿verdad?, en la venida de Cristo, porque la venida de Cristo, ¿verdad?, está muy cerca. Pues sí, gloria a Dios, y eso es una de las advertencias, ¿verdad?, que Santiago le da. Gloria al Señor. Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor diciendo, mientras esperamos el regreso del Señor, debemos de permanecer firmes y fieles, porque estamos esperando el regreso de Cristo. Esto significa hacer de Cristo nuestro fundamento sólido. Podemos depender de Él para mantenernos en la fe en Dios. Conoce la fe en Dios que conoce el futuro y nunca fallará a aquellos que confían en Él. Aquellos que confían en Cristo, nunca va a fallar Cristo. Cristo siempre es fiel para la honra de la gloria del Señor. Esto significa hacer de Cristo nuestro fundamento sólido, que podemos depender de Él. Puede decir gloria a Dios. Dios conoce el futuro y nunca fallará a aquellos que confían en Él. En el versículo 9, Santiago exhorta a los lectores a no quejarse unos a los otros. Las quejas a las que se refiere Santiago no son quejas de voz alta, sino una amargura interior. Si no se atiende, es probable que esta amargura se exprese contra las personas cercanas a nosotros. Cuando sufrimos y otros no, quizás sintamos que no estamos siendo tratados con justicia, o incluso que otros creyentes fueron la causa de nuestra persecución. Muchas de las veces culpamos a otras personas, ¿verdad?, de que ellos son culpables, aleluya, de nuestra persecución o de nuestros problemas que tenemos. Dice la palabra de Dios. Queremos quejarnos contra los demás, nos expresa al juicio. Cuando estamos delante de Dios, seremos juzgados por cada palabra ociosa que haya hablado, de acuerdo a Mateo 12:36. A la luz de esto debemos mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones y nuestras esperemos hasta que esperemos la aparición de Cristo. Gloria al Señor. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor que el juez, ¿verdad?, justo, ya está pronto para venir. Ya está a la puerta, es lo que le está diciendo Santiago a sus cristianos. El motivo para la paciencia y la perseverancia en la fe. Gloria al Señor. Es la inminente venida del Señor. De acuerdo a Mateo 12:36, el Señor está a las puertas, es lo que le estaba diciendo Santiago, ¿verdad? Quizás, ¿verdad?, venga mañana, quizás venga la semana que viene, no lo sabemos, pero sí sabemos que Cristo va a regresar.
Y esa es nuestra esperanza que tenemos. Pero para ello, claro, tenemos que ser pacientes y siempre confiar en el Señor, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos de paciencia durante el sufrimiento. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? La palabra del Señor. Cómo necesitamos la paciencia. Dice, quienes desean más esperar el juicio. Cuando estamos delante de Dios, estamos juzgados por cada palabra que salga ociosa de nuestros labios. Cada palabra que salga ociosa de nuestras manos, ¿verdad? De nuestros labios, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Tenemos que tener mucha paciencia. Muy bien, dice la palabra, ejemplo de paciencia durante el sufrimiento. Tenemos, ¿verdad? Ya que Santiago estaba escribiendo a los creyentes judíos que estaban en la dispensación, Santiago es comprensible que usara ejemplos del Antiguo Testamento, ya que la carta esa que estaba escribiendo Santiago eran judíos conocedores del Antiguo Testamento. Bien podía Santiago extenderse, ¿verdad? Y dar un ejemplo, aleluya, de sufrimiento que soportaron los profetas. A menudo porque sus mensajes eran impopulares, ¿verdad? Y por Job, quien inclinaba hoy es conocido por ser paciente, ¿verdad? Uno de los ejemplos que le ponía era Job, ¿verdad? Un hombre que sufrió y le estaba diciendo cómo él había sido pacientemente, ¿verdad? Y había tenido perseverancia a pesar de la pérdida, ¿verdad? De posesiones, ¿verdad? Que tenía, porque usted conoce historia, ¿verdad? Job era un hombre, aleluya, rico, que tenía muchas riquezas, ¿verdad? Y tenía hijos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que de un momento a otro, ¿verdad? Se miró que había perdido todo. Perdió sus riquezas, perdió su familia, pero él siempre siguió perseverante y adelante con paciencia, gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor. Muchos creyentes en el Antiguo Testamento sufrieron persecución, inclusive muerte. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 32, ¿verdad? Como ellos, estos profetas sufrieron persecución, ¿verdad? Repito, inclusive la muerte. Dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 32. ¿Qué más digo? Dice, porque tiempo me faltara, dice la palabra del Señor, contando por, por, contando cómo pasaron por situaciones difíciles estos profetas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a Gedeón, tenemos a Sansón, a David, cómo pasaron, ¿verdad? Por bastantes pruebas. Dice que pero por fe conquistaron reinos, e hicieron justicia y alcanzaron promesas. Estos profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, por fe alcanzaron promesas. Por fe, ellos sufrieron, ¿verdad? Por el Evangelio grandemente, dice la palabra. Ellos taparon, ¿verdad? La boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, dice la palabra, sacaron, ¿verdad? A fuerza de su debilidad, como Daniel, ¿verdad? Como conocemos, ¿verdad? La historia, como por predicar el Evangelio o por anunciar a Dios, ¿verdad? Cómo pasó por bastantes dificultades, aún sin embargo, él lo sacó adelante. Hay muchos ejemplos, como dice la palabra del Señor. Tiempo faltaría para poderlos, ¿verdad? Mencionar estos profetas como fueron ejemplos de paciencia, ¿verdad? En el sufrimiento, ¿verdad? Que tal vez nosotros hayamos sufrido por Cristo, pero no hayamos sufrido todavía como ellos lo hicieron, ¿verdad? Por traer a los jóvenes hebreos, 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Que ellos decidieron, ¿verdad? No, ¿verdad? Dejar de mencionar el nombre de Dios,
a pesar de que el rey había hecho un horno de fuego, y el que negara a Dios o que no lo negara, se iba, ¿verdad?, a ese horno de fuego. Mas ellos fueron valientes, ¿verdad?, y ellos no negaron el nombre de Dios. Y les dijo, muy claramente les dice, el Señor nos puede librar de este fuego ardiendo. Y si no lo hiciere, de todas maneras, no vamos a negar a Dios. Puede decir, gloria a Dios, usted conoce historia, cómo fueron echados a ese horno del fuego y salieron ilesos. Ese es el Dios que nosotros servimos, para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, dice la palabra de Dios. Dios a veces, ¿verdad?, permite las enfermedades, ¿verdad? Eso lo encontramos en los siguientes versículos, para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, seguimos adelante. Estamos, ¿verdad?, contentos en esta mañana porque el Señor me permite poder exponer la palabra del Señor. En el versículo 12 dice la palabra del Señor, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Dice la palabra del Señor, para que nuestro sí sea sí y para que nuestro no sea no. Y no debemos de jurar, ¿verdad?, por nadie, aleluya, o por ninguna cosa, aleluya. El juramento, aleluya, en el Antiguo Testamento no, y también en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, no lo recomienda. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 33, tocante al juramento. Dice la palabra en Mateo 5, 33, 39. Además, habéis oído lo que fue dicho por los antiguos. No perjurarás, si no cumplirías el Señor tu juramento. Pero yo os digo, hablando Jesús, no jurarás en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Si nuestro decir sea sí y sea no. Que nuestro sí sea sí o sea no. Enseguida pasa más adelante, aleluya, a los versículos, ¿verdad?, 13, que dice que si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Puede decir gloria a Dios. Si está pasando por alguna aflicción, ¿verdad?, póngase en oración. Y si está contento, ¿verdad?, cante salmo para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, sigue la palabra del Señor adelante, ¿verdad? Vamos al versículo 14, que ya leímos, pero lo voy a leer una vez más, que dice la palabra del Señor. Hace una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Muy bien, dice la palabra del Señor, las oraciones por sanidades, ¿verdad? Hasta alguno enfermo, ¿verdad? Llame a los ancianos de la iglesia. Jesús le refirió, ¿verdad?, a varias parábolas tocante a la sanidad, aleluya. Inclusive Jesús hizo muchas sanidades, ¿verdad?, pero le refirió parábolas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y le refirió, ¿verdad?, en Mateo, ¿verdad? Dice en Lucas, ¿verdad?, capítulo 18, dice de la siguiente manera. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? La oración, ¿verdad?, siempre debe ser de un continuo y no desmayar. Nosotros muchas veces deseamos que las oraciones que hacemos a Dios sean instantáneas, pero a veces, ¿verdad?, toma tiempo, el Señor no contesta, pero nosotros debemos de ser
persistentes, ¿verdad? Aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? En Lucas 8 dice del juez injusto y la viuda, ¿verdad? Una viuda que venía, ¿verdad? Todos los días con un juez, ¿verdad? Injusto. Este juez no conocía a Dios, no era nada conocedor de Dios, pero aún sin embargo, ¿verdad? Porque esa viuda, ¿verdad? Venía instantáneamente, ¿verdad? Perseverante a que le hiciera justicia de su adversario, aleluya, todos los días. Y al último dijo el juez injusto, si usted conoce historia, dice, le voy a hacer justicia a esta mujer o a esta dama para que ya no más me moleste, porque me ha estado molestando todo el tiempo, pero le voy a hacer justicia debido a eso. Es una enseñanza, ¿verdad?, que nuestra oración debe ser persistente y constante hasta que el Señor, ¿verdad?, conteste nuestras necesidades que nosotros tenemos. Aleluya. Debemos de ser muy constantes, dice la palabra del Señor, y muchas sanidades, ¿verdad? Miramos a través de la palabra del Señor, que dice que Jesús sanó a un leproso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que también sanó al siervo de un centurión, pues sí, gloria a Dios. Este leproso, aleluya, que Jesús encontró en el camino, aleluya, le dijo Jesús, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio? Aleluya. Y dice, sí, quiero ser limpio. Entonces se voy a limpiar, ¿verdad? Y dice, puso la mano, ¿verdad?, sobre su cabeza y aquel leproso fue sanado. Y le dijo Jesús, aleluya, ve, aleluya, con el sacerdote, ¿verdad?, conforme a la ley de Moisés, para que él vea que ya estás completamente limpio. Son sanidades, ¿verdad?, que se hicieron, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que han quedado, ¿verdad?, grabados, ¿verdad?, en nuestra mente y que está también en la palabra del Señor, ¿verdad? Sanidades, ¿verdad? Enfermedades, aleluya, que ya no hay remedio, que dice la palabra del Señor que tenemos un ejemplo, ¿verdad? En el libro de Segunda de Reyes, ¿verdad? El Segundo de Reyes dice que del rey Ezequías, aleluya. Este rey, aleluya, estaba enfermo, pero mandó Dios, ¿verdad?, a un profeta, al profeta Elías, ¿verdad? Lo mandó para que orara por él, ¿verdad? Porque ya el Señor le dice, lo siento mucho, pero prepárate porque vas a morir. Ya definitivamente ya no había remedio, ¿verdad? Ya iba a morir. Le mandó a Elías para que orara por él. Pero él, aleluya, hizo una oración, aleluya, que conmovió a Dios, aleluya. La oración que hizo el rey Ezequías le dice, Señor, tú sabes que yo siempre te he sido fiel, tú sabes que yo siempre he hecho, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, aleluya. Le dio una petición, dame unos años más, aleluya, ¿verdad? Porque Elías cumplió su mensaje. Dios le dijo a Elías, ve y ora por él porque va a morir. Y es todo, no había remedio. Vino y le dijo, Dios ha dicho que vas a morir y es todo. Y salió Elías. Pero en esa oración que hizo el rey Ezequías, aleluya, conmovió a Dios. Y le habló, todavía no salía a la puerta Elías cuando le habló el Señor. Y le dice, devuélvete porque le voy a dar unos años más de vida, ¿verdad?, a Ezequías. Y ese es lo que al Señor nosotros servimos, al Señor que Él sana todas nuestras enfermedades, aun que sean, ¿verdad?, de muerte. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Hechos, ¿verdad?, capítulo 3, ¿verdad?, que había en el frente de la iglesia, ¿verdad?, un hombre cojo de nacimiento. Así dice la palabra del Señor, cojo de nacimiento, ¿verdad?, que él lo llevaban ¿verdad?, sus parientes y lo dejaban allí a las puertas de la iglesia, como hemos visto nosotros muchas veces, ¿verdad?, en México, ¿verdad?, como cuando se entra a la iglesia, ¿verdad?, siempre hay varias personas, ¿verdad?, necesitadas, ¿verdad?, suplicando por una ayuda, ¿verdad? Y así estaba este cojo de nacimiento, ¿verdad?, ahí pidiendo, ¿verdad?, una ayuda, ¿verdad? Y Pedro y Juan,
dice la palabra del Señor, cuando iban a la hora de la oración a orar, ¿verdad? Este hombre, aleluya, cojo de nacimiento, aleluya, le dijo, aleluya, que le diera, ¿verdad? Algo, aleluya, como luego, como sabemos, yo creo que si fuera en este país, ¿verdad? Yo creo que el ciego le ha de haber dicho a Pedro y a Juan, change, que le diera un poco de dinero, ¿verdad? De feria, aleluya. Y Juan y Pedro, ¿verdad? Se le quedaron mirando y le dice, pues no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y este hombre inmediatamente caminó. Pero fíjese la oración que hicieron ellos. En el nombre de Jesucristo, pues gloria a Dios. Levántate y camina. Y este cojo de nacimiento se fue caminando, alabando y glorificando el nombre de Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos, porque dice en el versículo 14, ¿verdad? Hay alguien enfermo, ¿verdad? Entre nosotros, pues gloria a Dios, dice la palabra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y la oración, dice, de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, ¿verdad? Le será perdonado. Gloria, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Dice que el Señor hace sanidades, ¿verdad? Increíbles, ¿verdad? Y todavía las hace increíbles las sanidades en el tiempo aún en que vivimos, porque dice la palabra del Señor que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Gloria, gloria al Señor, que Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer y de siempre, y damos la gloria al Señor por ello. Dice, muchas de las veces, aleluya, Dios permite, ¿verdad?, las enfermedades, ¿verdad?, o lo hace por medio de disciplina, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 11, del 27, ¿verdad?, al 37. Dice, Dios a veces permite la enfermedad como una disciplina. Puede decir gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 11, 27. Dice, de manera, eso es cuando se toma la Santa Cena, puede decir gloria a Dios. De manera que si alguno comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable será culpable, ¿verdad? Dice, de la copa del Señor y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno, ¿verdad? Si es mismo y coma del pan y coma de la Santa Cena, porque es muy, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que tomar la Santa Cena, ¿verdad? Indignamente, eso acarrea, ¿verdad? Enfermedades, dice, porque por eso hay algunos enfermos y muchos duermen, puede decirlo Dios, que ya muchos ya mueren debido a eso. Muy bien, sigue la palabra del Señor diciendo más adelante, dice de la siguiente manera, pero también hay enfermedades, ¿verdad?, que no son, ¿verdad?, de pecado o que no son de disciplina, ¿verdad? Tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en el libro de Juan, aleluya, capítulo 1, o perdón, libro de Juan, capítulo 9, del 1 al 3, aleluya. Dice la palabra del Señor que Jesús iba caminando con sus discípulos, ¿verdad? Y encontraron, ¿verdad?, a un ciego de nacimiento, ¿verdad? Y como en aquellos tiempos se creía, ¿verdad?, que si alguien estaba enfermo era por medio del pecado, pero no todas las enfermedades, ¿verdad?, son por medio del pecado. Este joven, ¿verdad?, ciego de nacimiento, estaba ahí y pasó Jesús por ahí con los discípulos. Lo primero que dijeron los discípulos a Jesús, le dijeron, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres. Está así para glorificar el nombre del Señor o para que el Señor se glorifique en él.
Y en ese mismo instante Jesús oró por el ciego, ¿verdad? Y miró, aleluya. Es para la honra y la gloria del Señor. Es que para eso él había nacido ciego, para que el nombre del Señor fuera glorificado. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el primer domingo del mes de abril, ya tan rápido, ¿verdad? Tan pronto, cómo corre el tiempo, aleluya. Corre bastante rápido. Algunos preguntarán si sus oraciones sirven de algo, especialmente si han pecado, perdón, si han orado por algo durante mucho tiempo y la respuesta no ha llegado. Muchos se preguntarán, ¿verdad? ¿Será que por qué no Dios ha contestado mi oración? ¿Habrá algo? ¿Por qué? Aleluya. Marcan una diferencia cuando hemos confesado nuestros pecados y la justicia de Dios está en nosotros. Se puede estar disponible para obrar a través de nosotros conforme oramos. ¿Verdad? Santiago usó a Elías como un ejemplo de oración, dice la palabra en los capítulos 17 y 18 de Santiago que estamos leyendo. Elías no era un sobrehumano, ¿verdad? Era un hombre igual que nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Tenía, es un ejemplo de oración en la fe. Elías no era, ¿verdad?, un sobrehumano, ni tenía una fe increíble. Él era humano, como nosotros. Sin embargo, oró para que no lloviera y la lluvia cesó durante 3 años y medio, cuando Elías oró que no lloviera. Y Dios, ¿verdad?, honró la oración de Elías y también honrará nuestras oraciones. De igual manera que Dios, ¿verdad?, ordenó la oración de Elías, también la nuestra, aleluya. Si somos justos, ¿verdad?, las oraciones fervientes que ofrecemos con fe recibirán que el poder de Dios se manifieste en este, en este, en este mundo y en la vida de aquellos a quienes oramos. Eso es importante, la oración, ¿verdad? Que sea una oración, ¿verdad?, ferviente. Pues sí, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, aleluya, cómo Dios contesta las oraciones, pero tenemos que ser, ¿verdad?, fervientes, ¿verdad? No está en el libro, en el expositor, pero hay una oración que impactó mi corazón de esta dama que era cananea, ¿verdad?, que vino y se postró, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad?, y le dijo que su hija estaba muy enferma, ¿verdad?, que necesitaba una sanidad, y sabemos bien que Jesús, aleluya, le dijo, lo siento mucho, aleluya, pero la palabra del Señor es primeramente, ¿verdad?, para el pueblo judío, como ella no era judía, era cananea. Pero lo que quiero recalcar en esta mañana es la insistencia de esa dama, porque Jesús le dice, no es menester, ¿verdad?, que se le dé el pan, ¿verdad?, a los perrillos, ¿verdad? En otras palabras, repito lo que dije hace un rato, ¿verdad? La salvación, ¿verdad?, era especialmente para los judíos, ¿verdad? Y por eso Jesús le dijo ¿verdad?, esa parábola o ese ejemplo, ¿verdad?, que, aleluya, no era bien que se le dieran, ¿verdad?, el pan a los perrillos. Pero lo que Jesús miró en aquella mujer es que fue una mujer tan insistente que aún le dijo eso. La mujer le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, ¿verdad?, comen de las migajas del pan que caen en el suelo. Cuando eso le dijo a Jesús, le conmovió. Y dice, no he visto en todo el pueblo tanta fe como la de esta mujer. Ve, ¿verdad?, tu hija ya es sanada. Puede decir, gloria al Señor. Y lo que quiero traer a mente, ¿verdad?, en esta mañana, que la oración, ¿verdad?, siempre debe de ser orar con fe, ¿verdad?, y tener una confesión y la oración también.
el último inciso, el inciso 3 dice, la importancia de rescatar y restaurar a un creyente extraviado, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? Personas que sirvieron al Señor en un tiempo, pero por ciertas causas, ¿verdad? Ya no han ido a la iglesia o se han retirado del camino del Señor. Aleluya. Siempre debemos de nosotros de estar orando por Él todos los días en nuestras oraciones diarias que hacemos. Tenemos que incluir, ¿verdad?, a estas personas que se han retirado, ¿verdad?, o que se han extraviado, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor que no debemos, ¿verdad?, de apartarnos, porque antes, ¿verdad?, de conocer a Cristo, nosotros éramos, ¿verdad?, ovejas que estaban perdidas, sin Dios y sin esperanza. Pero con el amor de Dios, aleluya, que Él vino a nuestro corazón, pudimos conocerle. Y una vez que le hemos conocido, tenemos que mantenernos, ¿verdad?, en ese nivel, aleluya, para alabar al Señor. Pero es importante, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 3, ¿verdad?, de rescatar y restaurar, dice la palabra del Señor. O algunos cristianos creen que una vez que esa persona, ¿verdad?, se salva, nunca puede perder la salvación. Sin embargo, una persona no pierde su libre albedrío al conocer a Cristo. Dios quiere que las personas continuaran sirviéndole, pero cada ser humano elige si acepta o no a Cristo y continúa una relación con Dios. Dios da un libre albedrío, ¿verdad? Dios no forza a nadie, ¿verdad? Usted le habla del Evangelio a una persona nueva que no conoce al Señor, y si le dice que no quiere conocer a Cristo, que no quiere servir a Dios, no podemos hacer nosotros nada, puede decirlo, porque esa es una decisión personal, puede decirlo del Señor. En una ocasión, ¿verdad?, Jesús estaba enseñando con sus discípulos, ¿verdad?, porque Jesús enseñaba en las calles, ¿verdad?, en las plazas, ¿verdad?, enseñaba, y en una ocasión la mayoría de las personas se estaban yendo, por decir gloria al Señor, y los discípulos le dijeron, Señor Jesús, la gente se está yendo, por decir gloria al Señor. Y Jesús le dice, déjalos que se vayan, ¿verdad? Los discípulos pensaban que Jesús les iba a decir, no, diles que no se vayan, que al ratito va a haber aquí comida, diles que se queden, que no se vayan, deténlos. Pero Jesús no lo hizo de esa manera. Y le dice, déjalos que se vayan, ¿verdad? ¿Queréis ir vosotros también? Si quieren ir ustedes también. Y Pedro, ¿verdad?, muy conocedor de la palabra de Dios, dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y eso es lo que nosotros tenemos que decirnos siempre. ¿A dónde podemos ir, verdad? Si solamente Cristo es el único que tiene, ¿verdad?, palabras de vida. No podemos tampoco, ¿verdad?, exigir, ¿verdad?, a alguna persona que acepte a Cristo. No, de ninguna manera, porque la palabra del Señor lo está diciendo aquí muy enfáticamente. Dice, el conocer a Cristo, Dios quiere que la personas confíen, ¿verdad?, sirviéndole, pero cada humano elija si acepta o no a Cristo y continúa la relación con Él. Es muy importante, ¿verdad? Es personal, ¿verdad?, la salvación, pero damos gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia de nosotros y hasta aquí, como dice Ebenezer, Dios está con nosotros. Muy bien, estoy para finalizar en esta mañana y dice la palabra del Señor, eh, el pecador, ¿verdad?, en Santiago 5:20 se refiere a aquel que se ha extraviado de la verdad. Fíjese bien, personas que se extravían de la verdad, ya teniendo la verdad en la mano, se extravían. En el versículo 19 que leímos, esta persona se ha apartado de la verdad, pero sí podemos guiarlo al regreso. Le salvaremos de la muerte, pero si podemos, ¿verdad?, guardarlo
le salvaremos de la muerte. Todos los intentos de restaurar deben de empezar con la humildad. Necesitamos ser amables cuando al residente, o sea, la persona que se ha apartado de un Dios amoroso y compasivo, el amor pueda ayudar a la persona a ser restaurada para Dios, hacerla regresar una vez más. Dice, cuando participemos, ¿verdad?, amorosamente en la restauración de alguien a la fe de Cristo, ¿verdad?, entonces cubriremos multitud de pecados. El amor impulsa a los cristianos a acercarse a quien está cayendo en pecado y perdonarlo cuando se arrepiente. Hasta cierto punto, los miembros son responsables unos a otros. Un cristiano no debe de permanecer en brazos cruzados mientras el alma de otro creyente está en peligro. No puede quedarse de ninguna manera de dependerse y de perderse eternamente. Si tenemos una buena relación con Dios, ¿verdad?, buscaremos restaurar al descarriado con paciencia y oración. Al cuerpo de Cristo puede edificarse y conforme a cada miembro al ministerio de los demás. Muy bien, dice la palabra del Señor en Gálatas 6:1, ¿verdad? Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿verdad?, con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nadie está fuera del alcance de la tentación, porque por eso Cristo nos impulsa a ayudarnos unos a otros en nuestra relación con Dios. Y damos gloria al Señor por ello. A Jesús puso un buen ejemplo, aleluya, que tenemos en la oveja perdida, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, aleluya, que aquella persona, ¿verdad?, contó todas las ovejas que había. Y dice la palabra del Señor que al contarlas todas, ¿verdad?, le faltaba una, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que dejó las 99 en el abrisco, o sea, ya en el corral, dejó segura a las 99 y el Señor se fue por las montañas, ¿verdad?, a buscar esa oveja perdida que se había perdido. Es un buen ejemplo que nos da el Señor a nosotros, ¿verdad?, de tener cuidado de personas que por X causa, ¿verdad?, se han extraviado de la verdad, ayudarles, ¿verdad?, darles una llamada por teléfono de vez en cuando, visitarles una visita pequeña, no estarse mucho tiempo, solamente decirles que el Señor le ama todavía. Y si usted conoce a alguien, ¿verdad?, que se ha extraviado, aleluya, vaya y dígale que Cristo le ama todavía, solamente, ¿verdad? Y el Señor, déjelo que el Señor trabaje, ¿verdad?, en esa persona. Y dice la palabra del Señor que Jesús se fue por las montañas, ¿verdad?, a buscar aquella oveja perdida. ¿Cómo la encontró? Dice la palabra del Señor que la encontró gimiendo y temblando de frío. Dice la palabra del Señor que Jesús la tomó en sus brazos, le curó sus heridas, la tomó en sus brazos y la llevó al redil. Pues gloria a Dios. Son ejemplos que tenemos en la palabra del Señor que debemos nosotros siempre de orar, ¿verdad?, por personas que se hayan X causa, ¿verdad?, extraviado. Orar por ellos, ¿verdad? Y si tenemos la oportunidad de visitarle, lo podemos hacer. Muy bien, esto ha sido la clase, ¿verdad?, en esta mañana, esperando que haya sido, ¿verdad?, para usted de grande beneficio, aleluya. Y si usted que me escucha, aleluya, todavía no ha aceptado a Jesucristo, ¿verdad?, por cierta razón ha dejado de asistir a la iglesia o se ha extraviado, es un buen momento, ¿verdad?, de regresar a Cristo. Pero si usted no lo ha aceptado, le recomiendo que acepte a Jesucristo en su corazón y usted va a ver cómo su vida va a cambiar grandemente
¿verdad? En todas las esferas de su vida. Pues y gloria al Señor, voy a hacer una oración, ¿verdad? Para despedir la clase, no sin antes dar la recomendación. Si usted no va a ninguna iglesia, ¿verdad? Busque una iglesia cerca de donde usted vive y vaya, aleluya, a aprender de la palabra del Señor. Yo se lo recomiendo, aleluya, para que el Señor lo bendiga y lo ayude, ¿verdad? Grandemente. Muy bien, vamos a orar en esta mañana por dar terminada la clase. Padre, te doy gracias en esta mañana por haberme permitido transmitir esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre. Mi único deseo es solamente que esta palabra llegue a corazones sensibles, Padre, para que ellos también te conozcan a ti, Señor, de la misma manera que usted ha permitido que nosotros le conozcamos. Te damos gracias por ello, Señor, y a usted doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Que el Señor les bendiga grandemente.